Pues gracias por entrar al canal. Hoy tenemos a Pere Mezquita Balaguer, expatriado en Casablanca, Marruecos, desde noviembre de 2010. Hola Pere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Arquitecto, Bueno, ¿qué te llevó allí? ¿Qué te llevó a Marruecos? ¿Qué te llevó a Casablanca? bueno, pues la verdad que fue la crisis del 2008. Es Ujú. decir, yo tenía un despacho, un pequeño despacho en Villarreal, con 3 personas a mi cargo, es decir, un aparejador, un delineante y una secretaria, es decir, un despacho artesanal muy pequeñito, Sí, recuerdo haber el cual, estado, porque tú y yo nos conocemos. sí, sí, La verdad sí, que era una que cucada. funcionaba más o menos bien, hacíamos entre 7, 8, 9 proyectos por año, Ujú. bien. En 2007 empezó a descender el número de proyectos. En 2008 teníamos 5 proyectos. En 2009 teníamos un proyecto. Ya. Entonces, claro, aquello de qué está pasando, qué está pasando, bueno, tuve que cerrar, claro, o sea, no llamaban, o sea, no había movimiento. Ujú. Total, que por un amigo contacto con la empresa Segarra de Baidusú, Ujú. ¿vale? Quería promocionar, hacer promociones inmobiliarias en Casablanca. Muy bien. Entonces, como arquitecto, pues me contratan como director técnico para que vaya allí a ver cómo está el tema de solares dentro de la ciudad de Casablanca. Por Ujú. supuesto, yo no hablaba francés, cero de francés, ¿vale? Un hándicap Total, que importante. sí, me pasé un año, sí, sí, porque son francófonos. Total, que me pasé un año yendo todos los meses una semana a Casablanca, haciendo contactos, viendo solares, Ujú. y a final 2009, principios 2010, pues, les hago un dossier a los de Segarra diciéndoles que, bueno, se puede promocionar, pero que para nada tendría beneficios de los que teníamos en España. Ujú. Segarra abandona y yo me quedo pues con lo opuesto, es decir, me quedo sin trabajo en España, sin trabajo en Casablanca y sin trabajo en nada. Vale, Ujú. total, que digo, bueno, pues esto hay que ser valiente. Ujú. Total, que con mis contactos empiezo a hacer viajes yo solo a Casablanca, Ujú. estoy hablando de Pascua del 2010, con la suerte de que a través de un contacto pues encuentro un arquitecto que, bueno, le seduce mi currículum, aunque no hablaba francés, ¿vale? Pero bien, total, que yo voy y estuve 3 meses con él, pero claro, sin hablar francés no funciona. Complicado. Claro, entonces el tío muy amable me dijo, oye, qué tal, qué bien, pero que no. Entonces me pone en contacto con un arquitecto, que es el que yo estoy ahora, Ujú. el cual estaba haciendo un proyecto con Foster. Es decir, el arquitecto local de Norman Foster, todos los proyectos que hacía Foster en Marruecos, él era el que firmaba, el arquitecto local. Que Muy por bien. ley, por normativa, bueno, en todos los Ujú. países tiene que estar colegiado. Foster no está colegiado en Marruecos, entonces le firmaba a este señor. Total, paso la entrevista, bueno, yo soy de inglés, no te creas que hablo en inglés muy bien, pero vamos, el tío que me dice, perfecto, vale, tú te encargas de hacer el contacto con Londres, con la gente de Foster, y digo, perfecto, y digo, madre mía, ¿cómo va a pasar esto? Total, que tengo la suerte que el arquitecto alemán, que era alemán, que era el contacto mío en Foster, hablaba español perfectamente. O Ostras. sea, una suerte total, ¿no? Ya ves que Entonces, handicap el tema de los idiomas, ¿eh? Hoy en no, día no, que los... es fundamental. ¿Eh? Yo ahora me arrepiento toda mi vida de no haber, porque yo tengo 9 años de inglés, claro, Pero claro, la visión que teníamos en esa época del tema de los idiomas era nada, nada, completamente nada, nada, distinta a la que tenemos nada, ahora. nada, nada, cero, 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 cero. Y la verdad es que o sea, el que no habla mínimo 2 o 3 lenguas creo que es ya un analfabeto, o sea, Sí, creo. prácticamente. Eso es cierto, ¿eh? Bueno, total, que desde entonces estoy con este señor. Es decir, Muy que bien. caí en Marruecos pues un poco forzado por las circunstancias, pero mira, gracias a esto he pasado de ser un arquitecto que hacía proyectos muy pequeñitos a Ujú. poder tocar todos los palos, o sea, tocar Entonces palos. llevas ya 11 años y pico. A ver, si yo llegué en noviembre de 2010, con este señor estoy desde el febrero de 2011, pero en 2015 hice un pequeño paréntesis de año y medio en España, bueno, por temas familiares, murió mi Ujú. padre, tal, y estuve, bueno, aquello de, bueno, la Muy excusa para bien. intentar recomenzar en España, cosa que nada, 2 casitas Pudiste. y cero. Entonces llamé al jefe, o sea, no me había echado, si no me había ido yo, el tío dice, no, no, vente para acá ya. Y bueno, desde Ujú. entonces. Es decir, Muy bien. llevo ocho Y años, 8 años cotizando en Marruecos. no, muy interesante también, sobre todo el intentar volver a España y no conseguir otra vez encajar y tener que No. volver a recurrir a Marruecos. Además, me pasó una cosa porque yo salí de España justo cuando cambió toda la normativa, ¿sabes? El cálculo este de pérdidas energéticas,
Sí, todo esto. Entonces, la casa que intenté hacer iba perdido, no, lo siguiente. Es decir, claro. digo, estaba colegiado en España, pero decía, pero es que yo no sé hacer un proyecto. O sea, Pues ese es y el había, problema que nos estamos encontrando ahora con el cambio de normativa de 2019. Nos estamos encontrando pues, con profesionales que no estamos adaptados a las necesidades que requiere la propia normativa, ni tenemos una formación, nos facilitan una formación que nos adapte y que nos actualice a este momento presente. es que de hecho, bueno, yo me acuerdo, bueno, sabes que soy más de 25 años de arquitecto, pero en la escuela, algo que como estudiante no queríamos estudiar, pero ahora me arrepiento y no se profundiza, es en tema de arquitectura legal, en tema de normativas. En la escuela no das nada de eso. Es decir, era el sexto de carrera, había una optativa que era arquitectura legal, que era trimestral. Es decir, no se prepara al arquitecto en el tema de burocrático, legislativo, todo esto. Entonces, lo tienes que aprender en la profesión, ¿no? Hombre, realmente, hablando de formación, precisamente esta semana escuchaba un podcast precisamente de un colega que nombraba que hay muchas cosas que se dan por supuestas, ¿no? Que tenemos que saber, como es, por ejemplo, la comunicación verbal, oral, la oratoria, el saber venderte, el expresarte, el hablar en público, Efectivamente. un poquito de conocimiento de empresa, ¿no? Para decir, salgo al mundo laboral y Totalmente de sé acuerdo. a qué me estoy enfrentando, y eso pasas por la universidad y como que se da por sabido o por entendido. Y claro, bueno, ahora ya no sé cómo están las cosas, pero cuando nosotros estudiamos eso era algo que se obviaba completamente. Y hoy Lo que en has dicho es día, muy, lo que has dicho es muy interesante porque, por ejemplo, un arquitecto autónomo, por decirlo así, un profesional liberal como arquitecto, es una empresa, es un empresario. exactamente, exactamente. Y te sueltan ahí, tienes tres asalariados, no tienes ni idea, o sea, no tienes ningún tipo de formación para llevar una empresa. Un despacho de arquitectura, en el fondo, es una empresa. Pequeñito o grande, es una empresa. Y Con luego toda para esa, venderte, porque no olvidemos que al final somos un la parte producto comercial. que nos tenemos que vender. Sí. Y Yo tampoco nos encima, han... yo encima tuve la suerte o mala suerte de que nací en el boom o sea, perdón, salí de la carrera con el boom inmobiliario, que yo tardé, creo que tardé 3 o 4 años en hacer una tarjeta de visita. O sea, porque era tanta la demanda de proyectos que a mí o sea, nos pasamos proyectos entre los arquitectos, o sea, había Claro, no una tenías ni que demanda brutal. buscarlo. Entonces, claro, de ese mundo que casi está saturado de proyectos, que dices no a muchos proyectos, te pasa la crisis del 2008, que tienes que reinventarte, como tú dices, y todo lo contrario, tienes que venderte. Y la verdad es que yo dije, es que no sé dónde empezar, no sé qué hacer. Muchísima gente. Es que, claro, no todo el mundo tiene la habilidad de saber venderse. Esa es otra, el Claro, talante personal. muchas cosas, ¿no? Que se dan por sabidas. Hoy en día, hoy por suerte, parece que la enseñanza está cambiando ya. Por ejemplo, a mi hijo ya les enseñan oratoria, ya les enseñan a hablar en público, ya desde muy pequeñitos, ¿no? Es algo que ya Claro. se tiene presente, que es un valor que hay que tener en cuenta para el mundo al que nos vamos a enfrentar. Me parece fantástico porque ese es uno de los... Bueno, yo de hecho en la escuela de Barcelona me acuerdo perfectamente que cuando tenía que exponer el proyecto que delante de la clase, que es la gente Temblando. que entonces, vamos, temblando, no sabía hablar. O sea, aquello de, no te cuento el final de carrera, que era en el salón de actos, estaba casi media escuela escuchándote. O sea, aquello temblando, efectivamente Sí, temblando. sí, es fuerte, pero la verdad que sí que mucha gente recuerda eso con casi que con pesar, todo el tema de Sí, presentar el proyecto, de hacerlo frente al público, cuando realmente, claro, luego sales a la vida laboral y tú tienes que presentarte ante los demás y tienes y que ahora más venderte. aún. O sea, y ahora más Claro, con aún la porque competencia que hay, el arquitecto empresario va desapareciendo y el arquitecto, lo que yo veo es que es más enfocado a la salaria, o sea, es decir, a venderte para conseguir un puesto de trabajo. Es decir, sí, así es. Y bueno, volviendo al tema del trabajo como arquitecto fuera de España, ¿tuviste que adaptar tus estudios ahí en Marruecos o cómo a lo ver, hiciste? no, a ver, te cuento. Aquí en Marruecos el título de arquitecto sigue, es un paralelismo total, copian exactamente la formación del arquitecto francés. Uh -huh. ¿Vale? El arquitecto francés no puede firmar estructuras, no tiene conocimientos técnicos de instalaciones, no tiene nada. Es decir, es básicamente un tío que concibe, es decir, hace la concepción, tiene formación de detalles constructivos, Uh pero -huh. lo que es técnico no lo son.
Entonces, ¿qué pasa? Que curioso. para ellos, sí, un arquitecto español, para ellos, a mí me llamaban el ingeniero. ¿Por qué? Claro, entonces era como tenía un plus. Es Ya, decir, no tuve que hacer formación porque tenía más formación que ellos. vale. Es decir, por ejemplo, para mi jefe fue la salvación, porque aquí cuando el problema grande que yo veo en el que el arquitecto francés o el arquitecto marroquí no tenga formación de estructuras, por ejemplo, es decir, él hace la concepción del edificio y después se lo envía a un ingeniero que le pone los pilares, le pone, tú más o menos le indicas, pero entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la ejecución, discutir al mismo nivel con un ingeniero, ellos no saben. O sea, el ingeniero les dice enseguida, oye, no, que aquí tienes que poner cuatro hierros del 20 o cualquier técnica, el arquitecto francés no se puede defender. Entonces, él Ya. vio en mí un diamante en bruto porque a mí cuando o sea, pues, no me engañaban, ¿no? ¿Y la figura de arquitecto técnico cómo está considerada en No Marruecos? existe, no No existe. existe. O sea, en Aquí, Francia tampoco. no, aquí lo que hay es el arquitecto diseñador, por decirlo así, que hace los planos técnicos, perdón, planos técnicos, los planos de bonito, el APS, que es el proyecto básico, después hace los detalles técnicos, los detalles constructivos sí que los hace, pero los cálculos de estructuras, cálculos de instalaciones, todo esto es un bureau d'études técnico, vamos a decir, son ingenieros. Y en la obra estamos el arquitecto y al lado tenemos un despacho de ingenieros que es el que se supone que le consultas todos los temas técnicos, que es la figura del aparejador. Lo que pasa que o sea, yo la figura del aparejador a mí me gustaba, ¿verdad? Porque estaba, o sea, el aparejador entendía el tema técnico, pero también entendía el tema de diseño, por decirlo así, aunque no tuviera formación de... ¿Qué pasa aquí? Bueno, también es verdad que en Marruecos la formación universitaria no es tan compleja como en Francia. Son ingenieros civiles, ¿vale? Pero es un título que aquí son 2 años. Es un ingeniero civil que no es un ingeniero civil de España, que es casi un ingeniero de caminos. No es un tío que ha estado 2 años básicamente estudiando los programas de cálculo, el CITECAD, el tal, no sé qué, y controla todo eso, pero a un nivel muy de Muy calculista. enfocado, ¿no? No, y muy de calculista, no tiene un razonamiento estructural, o no tienen, ¿sabes lo que? El funcionamiento estructural, el concepto estructural no lo tienen claro. Es decir, ellos dicen, a ver, te voy a poner 2 pilares de 6 metros de luz, vale, pues esto, tal. ¿Tú qué quieres? La que tú dices, hombre, si pudiera ser de 60 por 60, porque el edificio tal, bueno, pues me salen tantos hierros, ya está. Es decir, que es muy multidisciplinar, por decirlo así. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Es como que cada faceta de la obra tiene una disciplina Sí, asignada. claro, efectivamente. De hecho, yo hablo en la obra, hablo con el ingeniero de fluidos, que se llama, que es el ingeniero de evacuación de aguas, está el ingeniero eléctrico, después el ingeniero de estructuras. O sea, hay cada tema llamas a un ingeniero, Vale. ¿no? Actualmente, ¿qué tipo de construcción estáis haciendo? O sea, ¿se adapta al tipo de construcción de bajo consumo que se está pidiendo ya en España o todavía no habéis No, llegado a eso? para nada. No. No, aquí lo que pasa en Marruecos es que efectivamente la normativa es un plagio de la francesa, pero no se puede aplicar, o sea, a ver, está feo que lo digas, pero que no lo oigan ellos, es decir, no la aplican, su normativa no la aplican porque no la pueden aplicar, ¿me entiendes? Ellos mismos saben que no la pueden cumplir, Sí. ¿me entiendes? Porque todo es, claro, todo es de importación, todo joder, me sale en francés, el presupuesto de ejecución sería brutal porque a ese nivel técnico, por ejemplo, te cuento una anécdota que es muy graciosa. Cuando yo empecé aquí con Foster, o sea, es decir, con Foster, los de Foster te enviaban el proyecto básico con unos detalles muy simples y nosotros como arquitectos de ejecución teníamos que hacer los detalles, enviárselos a Londres y ellos nos daban notas, A, B o C. O sea, te aprobaban o te suspendían. Sí, Qué así. curioso. Total, que claro, cuando yo entré mi jefe estaba súper contento, pero casi todos eran suspensos y conmigo sacamos una A y todo el despacho, hemos sacado una A, que es notable, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo me mataba con ellos, era una guerra constante diciéndoles a los ingleses, bueno, a Foster, es decir, hacéis detalles high-tech. Y no estamos en Europa, estamos en un sitio, tú tienes que saber con qué armas vas a contar. Es decir, claro, a mí me gusta mucho el titanio y me gusta mucho el alucubón, no sé qué tal, pero aquí no se puede aplicar. Aquí el obrero, el paleta de base no tiene formación, el ingeniero tiene una formación muy básica. Entonces,
Como decía un profesor mío de construcción, es decir, tú puedes proyectar un detalle constructivo, un high-tech brutal, y quieres ir a 2000 kilómetros por hora con una moto buenísima, pero después tienes el paleta que te ha tocado, que es una bicicleta. Entonces tú tienes que proyectar tu detalle para la bicicleta, no para la moto. Claro, entonces, cuando ellos vienen una vez al mes y si la discusión era la misma, pero queremos que no se puede hacer. Es decir, no es que yo no quiera, es que no se puede hacer. Es decir, es un país que sí, que está bien. ¿Perdona? La gente que está allí en obra, la gente que tenéis en obra, la preparación que tiene es preparación heredada, como aquí en España, por ejemplo, que el oficio se heredaba o se aprendía con la figura del aprendiz en obra, o hay escuelas de formación en albañilería. A ver, no, aquí aún estamos en la época del que el que vale, vale, y el que no vale para obrero. Vale. O sea, para que te hagas una idea, el sueldo mínimo, el sueldo medio de un albañil es de 200 euros, 250 euros. ¿Vale? De hecho, viven en la obra y solo van a sus casas para la escuela. Por ejemplo, ahora hemos parado una semana para que los albañiles se vayan a sus casas y ven a su familia. Es decir, que en una obra como la mía, que es muy grande, te montan casi como en containers, como una pequeña ciudad y están viviendo allí. Ostras, qué es decir, es gente muy de nivel muy bajo, que casi no, o sea, por ejemplo, yo para hablar con ellos necesito un traductor porque yo el árabe lo hablo muy mal, entiendo alguna cosa, pero lo hablo muy mal. Entonces, para hablar con el paleta directamente yo no puedo hablar, necesito un traductor. Es gente con muy poca formación, por no decir cero. ¿Sí? Alguno ves que sí que le gusta y que ha heredado, pues de su padre habrá sido guisaire o lo que sea, y espero, y bueno, sí, pero no, en general, que es uno de los handicaps de este país, que aunque está evolucionando mucho, pero no tiene la capacidad de ejecutar ya están pensando en cosas muy modernas que aún no podemos ejecutar. Sí, es como que parece que hay una desconexión, ¿no?, entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Exactamente. Porque aquí en España, por ejemplo, actualmente estamos también intentando subirnos a un Ferrari con la nueva normativa, pero es cierto, por ejemplo, de hecho el otro día comentaba yo una noticia que salió de que no hay mano de obra cualificada para acometer este tipo de obras. Pues multiplícalo por 10, es lo que pasa aquí. Para Marruecos, ¿verdad? Más o menos. Sí, no, la verdad es una lástima, pero es así. Esperemos que cambie poco a poco, ¿no? Y te lo digo yo que yo estoy trabajando con uno de los mejores despachos de Marruecos. De hecho, mi jefe fue presidente del Colegio de Arquitectos muchos años. Y estamos haciendo los edificios, entre comillas, vanguardistas de Marruecos. Y yo veo que no llegamos. O sea, veo que tengo que bajar el listón muchas veces. Lo que hemos ganado del hospital sí que lo hemos hecho con un despacho de ingenieros francés, sí que realmente tiene una apuesta por una sostenibilidad bastante grande. Es decir, hemos hecho una torre de 140 metros de altura, porque la altura de Rabat es muy baja, es en Rabat, en la capital. Y aprovechamos que los alisios, los vientos del Atlántico son constantes, entonces crean unas, que yo la verdad no sabría completártelo, pero por tema de presiones de viento, no sé qué, pues te hacen que la ventilación, la renovación del aire interno es natural, ¿no? Por ejemplo, hay una recogida de aguas, porque aquí hay una temporada que es agua, recogemos las aguas. Muy bien. Tiene como una cubierta metálica que sigue la orientación del sol y son como pequeños paneles solares. Y, por ejemplo, cuando proyectan este tipo de edificios, ¿los proyectan en función de presentarlo? Bueno, sí que me has dicho, ¿no?, que se presentó a un concurso. No, es un concurso de arquitectura del hospital más grande de Marruecos, por decirlo así, en Rabat, y que estaba ya siendo obsoleto. Y era un concurso donde se presentó gente de todo el mundo. Muy bien, habrá tenido en cuenta el diseño y algunas cosas. Para presentarnos tuvimos que contactar con este despacho de ingenieros francés, porque si no tienes una experiencia con hospitales grandes no te puedes presentar. Entonces, es mi despacho junto con este despacho de ingenieros francés que hicimos la propuesta. Nosotros la propuesta formal, por decirlo así, es la propuesta técnica. Muy bien. Y bueno, te voy a sacar un tema peliagudo ahora, que me has comentado que estáis un poquito ahí de puntillas, que es el tema BIM, ¿no? Estáis intentando, estáis haciendo proyectos con... Vale, te cuento. Con el entorno BIM, cuéntame un poquito, a ver. Vale, yo, como tú sabes, mi formación yo era de AutoCAD, ahora soy de ArchiCAD.
¿vale? El 3D lo toco vamos, algo sé, pero muy poco. Una casita pequeña te la podría hacer, pero poco más. Bueno, total, que como trabajamos de una manera paralela con este despacho en Francia, bueno, que Francia tiene despachos por todo el mundo. Entonces, trabajamos con BIM, porque es un fichero el cual, yo no lo sabía, perdona mi ignorancia, pero parece ser que está un montón de gente trabajando dentro del mismo fichero, del mismo dibujo, ¿no? Y Sí. tú me pides permiso para poder cambiar esta viga o de este... Vale, entonces sí que es verdad que gracias a mi jefe, me ha hecho codirector de este proyecto como en nivel de ejecución. Ujú. Entonces me ha dicho, Pérez, te tienes que poner las pilas con el BIM. Entonces sí que es verdad que, a ver, estoy acabando el hotel y sí que voy a empezar un curso con el BIM, porque la verdad es que aquí ya están, de hecho, todos los delineantes de mi despacho ya controlan BIM. Entonces que sí, el BIM lo utilizamos bastante. O sea, qué Yo, curioso, ¿no? personalmente, no. Sí, sí, sí. No, pero qué curioso que ya estéis con BIM integrado y sin embargo luego está el contraste, ¿no? De todo lo que es la mano Claro, de claro, es obra. lo que te decía. Claro, claro, que eso es lo que estamos ahora, que yo como corresponsable de la ejecución es lo que estoy temblando. Porque claro, ahora está la gente de despacho, aquello en éxtasis, diciendo vamos a hacer esto, y ahora estoy temblando con un arquitecto belga, que es el que seremos él y yo, que nos encargaremos, temblando, diciendo a ver cómo les decimos a estos que esto no se puede hacer. Madre mía, claro. Claro, entonces porque mi trabajo es muy poco gratificante en el sentido que mi trabajo es recortar las expectativas del que hace la concepción, ¿no? O sea, quiero decir, mi jefe, el hijo de mi jefe, bueno, los franceses vienen y queremos hacer una cosa que se mueva y tal. Y digo, vale, no, no se puede hacer. No se puede O sí hacer se aquí. puede hacer, pero a ver, mi trabajo es cuando ellos me pasan los detalles, yo como los corrijo, es decir, sé, pues esto no, esto no, esto no, y rehago los detalles, Y ¿no? los adaptas, ¿no? Claro, intentando que tenga el espíritu de lo que mi jefe o los franceses querían hacer. Ujú. Más o menos, no sé si me he explicado. Sí, 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 no. A ver, la idea entiendo que es que vienen proyectos muy vanguardistas, ¿no? Por parte de países Sí, como Francia, ¿no? O Bélgica, incluso sí. Inglaterra, ¿no? Me habías dicho Y anteriormente. bueno, Foster, claro, sí, Norman Foster. Claro, que luego, pues por la forma de construir, incluso por la cultura marroquí, por la cultura obrera, no se pueden ejecutar de la forma que ellos quisieran. Por ejemplo, te hago mira, el otro día estaba tomando un café con un ingeniero de Málaga, ¿vale? Que está trabajando aquí y me decía, Pere, están haciendo un gran centro comercial delante del mar en Rabat y aquí los ingenieros hacen zapata con viga de riostra, vale, total. Que han encontrado un ciclocástico y tienen unas cavidades tremendas. Entonces, claro, o tienen que hacer losa o tienen que hacer pilotis. Pues Ujú. no hay en Marruecos para hacer eso. Tienen que contratar a gente de fuera. No ¿Sí? saben, no tienen experiencia en eso. Sí. No, no, no. O sea, no. Lo conocen, lo han estudiado, pero dicen, pero ¿y esto cómo se hace? Es Es decir, todo un tienen una mundo. limitación. Y allí entonces las escuelas de arquitectura en Marruecos, o sea, ¿qué tipo de A escuelas ver, hay? aquí hay pocas, hay creo que 4 en Fez, 2 en Casablanca y una en Rabat. Y el Ujú, plan de estudios es copiado a Francia. ¿Qué pasa? Que aquí el que puede se va a estudiar a Francia o a España. Sí, ujú. ¿por qué? Porque sí, te sacas el título, bueno, sí, pero ves que supongo que es culpa del profesorado. O sea, el profesorado no tiene la trayectoria, la tradición que tenemos en España entonces sí, tiene hay la carrera de arquitecto, pero es de un nivel, yo diría, bajo, bastante bajo. Entonces, allí lo que hay es mucha gente de fuera, ¿no? Participando en todo lo que es tema Sí, de arquitectura. aquí la comunidad de arquitectos e ingenieros extranjeros es bastante elevada, sí. Sobre todo franceses y españoles. Italianos también hay, algún portugués. Ujú, Básicamente franceses y españoles, porque claro, históricamente Marruecos estaba partida en dos, el protectorado español y el protectorado francés. Es ujú. decir, era colonia francesa y española. Sí, Qué curioso. Y sí, entonces, sí, Pere, sí. ¿cómo te ves? ¿Te ves volviendo a España o ya te ves No, ya, definitivamente en Marruecos? ya he tirado la toalla. Ya he tirado la ¿Sí? toalla. Sí, 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 sí. Además, sinceramente, de verdad que estoy muy contento porque, como te decía antes, en Villarreal, soy de Villarreal, lo sabes, Sí. ¿vale? Los palos que estoy tocando aquí sería imposible. O sea, incluso siendo en España, la tecnología o el volumen o el tipo de proyectos que hago aquí Ujú. sería impensable en España, ¿no? Es Claro, en decir, España te tendrías que mover a alguna capital claro, y de también. hecho, por ejemplo, este proyecto del hospital está programado que será en 7 años.
Ya te digo yo que, por ejemplo, el hotel está programado en 2 y llevamos 3. Es decir, que igual ya me jubilo con el hospital. ¿Sabes? Vale, entiendo. Tengo, si Dios quiere, esperemos que no, y la salud me lo permite, creo que me quedo. Te quedas en Y Marruecos. contento, muy contento. No, claro, A mí me gusta, la verdad. lo importante es que te has Contentito. adaptado, has conseguido encontrar el trabajo que te ha gratificado, Sí, ¿no? El sí, trabajo de tu vida y te sí, la has verdad es podido que sí. adaptar perfectamente. Y bueno, al final pues se trata de Proyecto esto. poco, Ujú, proyecto poco porque yo me metí en arquitecto como todo el mundo para ser un Le Corbusier, para hacer el diseño. O sea, ujú, me he especializado, por decirlo así, o me ha tocado especializarme en ejecución. ujú, Pero, ¿qué quieres que diga? Mi jefe me permite de cuando en cuando hacer alguna cosita. Por ejemplo, ahora estamos acabando la estación de tren de Rabat, la más importante, ujú. y tenemos que tirar una muralla muy antigua. La UNESCO ha dicho, cuidado, vino gente de la UNESCO, nos dijo, a ver cómo vais, y es un regalo de mi jefe, me ha dicho, Pere, te encargas tú de diseñar cómo pasar por aquí y tal. Entonces, son como pequeños caramelos, pero Te que tienen me bien dan un poco de cuidado. vida. Pero bueno, No mira, es todo, pero también no es. es un aprendizaje de vida, ¿no? El ver que no siempre nos vamos a encontrar con lo que nosotros esperamos, sino que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y de saber crecer en ellas. Sí, sin querer ofenderte o ofender a los arquitectos técnicos, yo me acuerdo que cuando yo acabé la carrera, a ver, yo hago el detalle mal y ya vendrá el aparejador y lo hará bien, ¿no? A mí que me dejen en paz, yo quiero que se vea el monocapa y que se vea este perfil, bueno, y por dentro si tiene la barrera de vapor o si tiene no sé qué, oye, que venga el aparejador que para eso ha estudiado. Así estamos, la verdad que el aparejador es el gran resolucionador de Bueno, problemas. pues ahora yo soy el aparejador aquí, ¿no? Por decirlo así. Ahora soy yo el que pone la barrera de vapor. Muy Es bien. decir, Bueno, que, pues entonces, desde ese punto de vista, ahora también podrás valorar, ¿no? La figura del bueno, a arquitecto ver, yo técnico. siempre he respetado un montón el tema del arquitecto técnico. A mí me ha ayudado mucho. No sé si conoces a Fermín Font Sí, sí, de sí, muy bien. Villarreal. Vale, Ujú. bueno, es íntimo amigo. Pues yo he aprendido muchas cosas de él. O sea, Sí, he hecho Fermín Font, de bastantes hecho, me horas con parece él. que es Creo que profesor, fue profesor de la escuela creo que fue una temporada, sí, profesor en sí, sí. Castellón. Bueno, Que pues ahora ya estaba te haciendo digo, una rehabilitación del castillo tienes que estar especializado en hacer, en patrimonio, además, ¿no? por ejemplo, en tema tapial, él ha escrito bastantes libros, bueno, bastantes no, algún libro especializado en tapial, construcción en tierra, Ujú. que tengo que volver a mirar porque aquí en el sur, Marrakech y esto construyen en tierra aún. O sea, que está muy... Muchísimas gracias, Pere. Me ha parecido una entrevista muy interesante, con A ti muchísimas cosas te que invito, aportar. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos pensamos, cuando estamos encerrados en nuestro mundo, nos pensamos que fuera todo es siempre mejor, ¿no? Y luego te das cuenta de que bueno, no, siempre nos quejamos mucho de nuestra situación en nuestra zona, tal, igual, y claro, a veces hay que abrir los ojos también y ver que en muchos sitios están mejor y en otros están peor, pero bueno, al final lo importante es saber adaptarte y crecer y pues crecer donde te hallas, ¿no? yo creo que lo importante es seguir aprendiendo, eso es fundamental, e intentar hacer lo mejor que puedas, que te Mira, guste tu trabajo. Creo que una de las cosas súper importantes de las que no paramos de hablar últimamente es de la formación continua. no, eso sí, vamos, yo estoy aprendiendo a un día a día, es decir, que, bueno, mira, No, aquí, claro, o es que sea, aún estoy ahí. parece que tenemos la idea de hace 20 años, bueno, hace 20 o 30 años que te sacabas la carrera y ya con eso hasta que te jubilabas. No, Pero es que eso ya se no. acabó. Ahora acabas la Yo, carrera y yo tienes aún que continuar. aprendo día a día. Bueno, Claro. Sandra, muchas gracias por invitarme y ya que tienes una casa aquí para ver los proyectos, que te Oh, no, invito. desde luego, pues cuidado que te tomo Venga, la palabra y hacemos un vídeo por allí y pues lo subimos al canal. por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Pere. Gracias a ti. Venga, un abrazo.